Buenos días, estudiantes, segundo año de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema el sujeto, ¿sí? Como en todas las clases, primero siempre agradecemos a Dios eh, por un día más de vida, ¿no? Y que nos cuide y que cuide a nuestras familias. Muy bien, entonces, con respecto al área del lenguaje o al curso de lenguaje, trabajaremos el día de hoy el sujeto. ¿Sí? Recuerda que el sujeto es parte de una oración. La clase pasada hemos trabajado la oración. Sí, nuestra competencia es también leer diversos tipos de texto, porque nuestro objetivo será que identifiquemos la estructura del sujeto. Es decir, esta clase vamos a trabajar solamente el sujeto y su estructura, ¿sí? Y cómo identificar el sujeto, ya de una manera un poquito más clara y específica, porque la clase pasada hemos estado identificando al sujeto a través de una pregunta, ¿no? Identificando el verbo. Muy bien, vamos a ver qué es el sujeto. Dice que el sujeto es un sintagma, es decir, parte de una oración, constituido por una o más palabras, no necesariamente puede ser una, pueden ser varias palabras, que va a designar a uno o a más seres, de los cuales se dice en la oración. ¿Sí? Eso viene a ser mi concepto de sujeto. Tengo la oración acá. Los tigres de Bengala bebían en las aguas de aquel río. ¿Cuál es mi verbo? Bebían. ¿Quiénes bebían en las aguas de aquel río? Los tigres de Bengala. Todo esto es el sujeto. Todo es el sujeto. ¿Sí? No solo los tigres, no solo Bengala, es todo. Los tigres de Bengala son los que bebían en las aguas de aquel río. Es decir, ellos son los que realizan la acción del sujeto, ¿sí? Entonces es por eso que esto viene a ser el sujeto. Ahora, ¿cómo yo identifico el sujeto en una oración? Primero que debo de hacer siempre, identificar el verbo. ¿Sí? Si no hay verbo, significa que no va a haber sujeto, ¿ya? Porque yo debo de identificar el verbo en una oración. Identifico el verbo en mi oración. Ya está, mi paso 1. Paso 2, se anteponen los pronombres personales. Hay oraciones como esta de acá que yo de frente puedo decir, ¿a quiénes vivían? Y sale la respuesta. Pero hay oraciones en las cuales no puedo hacer una pregunta. Siempre antes de hacer la pregunta, si es una oración media extraña, tengo que hacer esto, de poner pronombre personal. Bebían en las aguas de aquel río. Ah, ellos bebían en las aguas de aquel río. Ah, el sujeto será ellos. El sujeto tácito. Pero en este caso no es tácito porque ese ellos dice aquí, que son los tigres de Bengala. Es decir, que este paso, de hecho, que se va a cumplir, entonces vamos al tercer paso. Hacemos la pregunta, ¿quién o quiénes? ¿Quiénes bebían en las aguas de aquel río? Los tigres de Bengala. Ah, ya identifiqué el sujeto. Pero, ¿qué pasaría si yo digo la pregunta, ¿quiénes bebían? Y no hay una respuesta. Puedo hacer la pregunta, ¿qué? Pero la pregunta, ¿qué es mi segunda opción? Primero debo ser quién. Ya, si es que no funciona, pues si no funciona, se hace la pregunta ¿qué? Más verbo. Solo si es que no funciona la pregunta ¿quién? Porque recuerda que el ¿qué? Me sirve para identificar otra estructura que forma parte del predicado, que lo vamos a hacer cuando trabajemos el predicado. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la estructura de un sujeto? ¿Qué cosa vamos a encontrar en un sujeto? Vamos a encontrar el núcleo. Todo sujeto tiene núcleo. Todo sujeto, ¿sí? Por obligación, todo sujeto tiene núcleo. Por ejemplo, dice acá, la voz emocionó al público. Paso 1, ¿qué hago? Identifico el verbo. Paso 2, antepongo el pronombre, ¿no? Yo emociono al público. Yo emociono al público. Ah, ya, pero acá hay algo. Entonces significa que no es tácito. Entonces vamos a hacer la pregunta, ¿quién? ¿Quién emocionó al público? La voz. Muy bien. Si es la voz que emocionó al público, significa que la voz es el sujeto de la oración. Sí, muy bien. Pero dentro del sujeto, ¿cuál es el sustantivo? La parte más importante viene a ser voz. En este caso, voz, ¿qué cosa es? Es el núcleo. El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, también puede ser un adjetivo en algunos casos, pero un adjetivo que esté acompañado de un artículo, ¿ya? Ya, entonces, el sustantivo viene a ser el núcleo del sujeto, ¿sí? Vos, muy bien. Ahora, dentro de un sujeto también vamos a encontrar los modificadores, que puede ser directo o puede ser indirecto. Los directos son los que están acompañando al núcleo, siempre están al ladito del núcleo.
Siempre están al lado del núcleo. ¿Qué puede ser un modificador directo? Puede ser una frase adjetiva. Una frase adjetiva quiere decir que es, bueno, ya hemos explicado que es una frase, pero que su núcleo es un adjetivo. Porque habíamos dicho una frase nominal, su núcleo es un nombre, un sustantivo. Frase verbal, su núcleo es un verbo. Frase adjetiva, su núcleo será un adjetivo. ¿Sí? Puede ser eso cumplir el modificador directo. Los mismos adjetivos cumplen la función de modificador directo. Los artículos o los determinantes, unos, unas, ¿no? O el artículo la, lolos, lalos, lolas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a trabajar con estas dos oraciones. El alumno más hábil será premiado oportunamente. ¿Cuál es el verbo? Será. Muy bien, será es el verbo. Vamos a subrayar el verbo, entonces. Ya está. Vamos a resaltar el verbo. ¿Quién será? Ahora dice, él será premiado oportunamente. Ah, le antepuse el pronombre, él. Significa que él será premiado oportunamente. ¿Quién es él? El alumno más hábil. Ah, entonces el alumno más hábil, ¿qué cosa será? El sujeto. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Hallé el verbo. Ahora te pongo el pronombre. Será premiado oportunamente. ¿Qué pronombre le pondrías? Recuerda que los pronombres son yo, tú, él, nosotros, nosotras, ellos, ellas. ¿Sí? Pronombres personales. Sería, él será premiado oportunamente. ¿Quién es él? El alumno más hábil. Muy bien, entonces el sujeto. Ahora, ¿cuál es la parte más importante aquí? Esto de acá. ¿Esto qué cosa es el núcleo del sujeto? Ahora, todo lo que está al costado de mi núcleo serán los modificadores directos. Esto de acá es un modificador directo. A ver, lo vamos a subrayar de negrita, ¿ya? Modificador directo, ¿sí? Esto es un artículo, el. Más hábil, ah, esto también. Es un modificador directo, todo, más hábil. Y esto es un adjetivo, pero como está compuesto por dos palabritas, es una frase adjetiva, ¿no? También lo voy a subrayar. Sí, pero vamos a poner, a ver, de otro color. No, mismo color, porque los dos son modificados. Ahí está. El y más hábil son modificadores directos. Luego tenemos la oración. Sus finos dibujos la hacían muy profesional. ¿Cuál es el verbo? Hacían. Entonces lo vamos a resaltar de verde. Lo vamos a resaltar de verde. ¿Ya? Ahí está, hacían. Ahora le antepongo el pronombre, ¿no? Hacían muy profesional. Ellos la hacían muy profesional. ¿Sí? ¿Quiénes son ellos? Sus finos dibujos, ¿no? Sus finos dibujos, muy bien. Ahora hago la pregunta para asegurarme, ¿no? ¿Quiénes hacían, a ver, sus finos dibujos la hacían muy profesional? ¿Quiénes la hacían muy profesional? Sus finos dibujos, ¿no? ¿Quiénes la hacían muy profesional? Sus finos dibujos. Todo esto, ¿qué cosa es el sujeto? ¿Sí? Ahora aquí, ¿cuál es el nombre principal? Sus finos dibujos. ¿Cuál es la palabra principal acá? Finos o dibujos. Ah, no, en este caso sería dibujos, porque se refiere a dibujos. Entonces, dibujos, ¿qué será? El núcleo. Subrayamos ya, pero ese de color rojito. Ya está. Este es el núcleo. Sus es un determinante, ¿sí? Es un modificador directo que está al costadito del núcleo. Finos es un adjetivo que me habla de dibujos. Ah, también es un modificador directo. Es decir, complementando la información, los modificadores directos son lo que está al costado, acá también lo voy a subrayar, lo que está al costado del núcleo del sujeto, siempre está al ladito.
Bien, son artículos, pueden ser artículos, pueden ser artículos como estos casos, pueden ser frases adjetivas como esto, pueden ser determinantes como esto, o pueden ser adjetivos finos, ¿sí? El núcleo siempre son sustantivos, ¿no? ¿Sí? Sustantivos. Puede ver que a veces el adjetivo también cumple la función de núcleo de sujeto, pero debe estar acompañado de un artículo, ¿ya? Para que sea, para sustantivar el adjetivo. Recordemos un poquito de repente nuestras clases de primaria. El sustantivo son los nombres. Por ejemplo, mesa, pared, gaseosa, galleta, carpeta, silla, almohada. Si tú te pones a nombrar todas las cosas que encuentras a tu alrededor, todos son sustantivos. Ahora hay sustantivos comunes y propios. Recuerda que comunes son los objetos, son las cosas, ¿sí? Y los propios son los nombres, como mismo dije, propios, nombres personales, por ejemplo, ¿no? Miguel, Laura, nombre de lugares, Arequipa, ciudades, ¿sí? La Ciudad Blanca, Lima, ¿sí? Capitales, países, Perú, Venezuela, Chile, eh, nombre de los ríos, nombre de revistas, nombre de personajes conocidos, son nombres propios, ¿no? Recordando un poquito nuestras clases de primaria que hemos trabajado los sustantivos y los adjetivos. Y los adjetivos son, por ejemplo, bonito, grande, viejo, antiguo, moderno, claro, oscuro, roto, nuevo, fino, hábil, flaquito, grande, chiquito, gordito, ¿no? Esos son adjetivos calificativos, ¿sí? Determinantes son, por ejemplo, su casa, mi cuaderno, tu pizarra, ¿no? Ese carro, ¿sí? Todos esos de ahí son determinantes porque sirven para acompañar a un sustantivo, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que es el modificador indirecto. Dice que el modificador indirecto siempre va a ir después del núcleo. Es decir, el modificador directo puede ir antes, puede ir después, antes o después del núcleo. ¿Sí? Antes o después del núcleo pueden estar los directos, pero el indirecto siempre va a estar después. Ahora, ¿cómo lo diferencio si es que también el modificador directo puede estar después del núcleo, como en este caso más hábil? Te vas a dar cuenta porque el indirecto va a llevar un enlace. Recuerda que este más no es un enlace porque es parte de la palabra más hábil, ¿sí? El indirecto siempre va a llevar un enlace y es muy fácil de reconocer. A ver, vamos a ir primero siempre a identificar los verbos. A todos les gustó muchísimo el paseo a la playa. ¿Cuál es el verbo? Gustó. Muy bien, sería gustó es el verbo. Les gustó, ¿sí? ¿A quiénes les gustó muchísimo el paseo a la playa? No, está mal, ¿no? A todos les gustó muchísimo el paseo en la playa. ¿Qué les gustó a todos? Ahí está. Recuerden, si no funciona, recuerden, no es a quién, la pregunta es quién, ¿sí? Por eso que hice primero la pregunta ¿a quién? Para que a veces recuerdas, solo funciona con quién, no a quién. A quién es para otra cosa. Sería quién o qué. Todo les gustó muchísimo. Bueno, no puedo anteponer el pronombre aquí. Yo le gustó, él le gustó, no puedo. Entonces, si no puedo anteponer pronombre, le voy a hacer la pregunta. ¿Quién gustó a todos? No, tampoco. Sería qué. A ver, ¿qué les gustó a todos muchísimo? Ah, el paseo a la playa. ¿Esto qué cosa es? Mi sujeto. Recuerda que pregunté hecho qué, pero primero había hecho quién, ¿ah? Sí, recuerda que siempre en ese orden. Muy bien, ya identifiqué mi sujeto. Ahora, ¿cuál es el núcleo aquí? El paseo a la playa. ¿Cuál es la palabra más importante aquí? Paseo. Muy bien, paseo, ¿qué cosa es? Es mi núcleo. Mi núcleo.
Ya está. El es un artículo. ¿Qué será mi modificador? Directo. Muy bien. Ya está. A la playa. Está después del núcleo y lleva un nexo. Este A viene a ser el nexo, que lo voy a subrayar con esto. Ya está. Ahí está. La playa, ¿qué cosa es? Modificador indirecto, que lo vamos a subrayar de otro colorcito. A ver, azul. Ya está. Todo esto en realidad viene a ser mi modificador indirecto. Desde al. Ya, lo voy a subrayar mejor todo. Ahí está. Y este A ver, lo vamos a cerrar. Ya está. Le encerré el A para que sepas que ese es el nexo, ¿no? Vamos a ver la siguiente oración. Salió del bosque un caballo blanco sin jinete. ¿Cuál es el verbo? Salió. Muy bien. Salió es mi verbo. Ya está, mi verbo. Él salió del bosque. ¿Y quién es él? Un caballo blanco sin jinete. Muy bien. Todo esto es mi sujeto. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo aquí? ¿A quién se refiere en todo este sujeto? Al caballo. Caballo es mi núcleo. Caballo es mi núcleo. Sí, ya está, caballo. Un caballo. Este es un determinante. Es un modificador directo. Modificador directo. Ya está. Blanco es un adjetivo. Si es un adjetivo, será un modificador directo también. Modificador directo. Ya está. Ahora, sin jinete. Recuerda, sin jinete está después del núcleo de sujeto. Sin jinete, la palabra jinete para unir a caballo está con un nexo que viene a ser sin. En este caso de acá, ¿esto qué cosa es? El modificador indirecto. Vamos a subrayarlo, ponerlo de otro color. Ya está. Recuerda que aquí el nexo, ¿cuál es? Sin. El nexo puede ser a, puede ser sin, puede ser para, ¿sí? Ante, cabe, puede ser contra, de, puede ser de también, puede ser desde, ¿sí? Los nexos siempre son las preposiciones o puede ser también como, ¿sí? Cuando vamos a ir trabajando vamos a encontrar más ejemplos de nexos en el caso del modificador indirecto. Ahora en el caso de la posición, hay dos clases de posición. Yo tengo la posición explicativa, que le voy a poner un colorcito moradito, y tengo la especificativa, que lo vamos a poner de otro color, amarillo, no, amarillo se pierde, naranja, ya está. Esta es explicativa y esta es especificativa. Ahora, ¿qué es una posición? Viene a ser como una aclaración del sujeto, está dentro del sujeto. Por ejemplo, en esta oración, ¿cuál es el verbo? Unificaron. Unificaron es mi verbo. Unificaron es mi verbo, ya. Unificaron. ¿Quiénes unificaron España? Isabel y Fernando, los reyes católicos. Todo esto es mi sujeto. ¿Sí? Isabel, ¿qué cosa es? Núcleo. Fernando, lo vamos a poner rojito. Isabel es núcleo. Fernando también es núcleo. Fernando también es núcleo. ¿Sí? Y los reyes católicos, ¿a quién se refiere? Se refiere a Isabel y Fernando. Esto de acá viene a ser la aposición. Eso de ahí viene a ser la posición. ¿Sí? Lo vamos a poner en color.
A ver, ¿qué color resaltamos? Ya está. Reyes católicos, ¿sí? Los reyes católicos, ¿a quién se refiere? Isabel y Fernando. Esto es la aposición. ¿Por qué explicativa? De manera fácil, porque está entre comas. Hay una coma acá y hay una coma acá. Esa es la diferencia. Y la especificativa no va entre comas, ¿sí? Vamos a la siguiente. Poco después, Evaristo, el sauce en la parcela, comenzó a secarse. ¿Cuál es el verbo? Comenzó. Comenzó, ya está, a secarse. ¿Quién comenzó a secarse? Evaristo, el sauce de la parcela. Muy bien, ¿todo qué cosa es el sujeto? Todo viene a ser el sujeto. Ya está. Ahora, mi núcleo de sujeto, ¿cuál es? Evaristo. Evaristo. ¿El sauce de la parcela quién es? Ah, es Evaristo. Entonces, ¿esto qué cosa es? Es la posición. La aposición. La posición, ¿sí? Es explicativa, ¿por qué? Porque está entre comas. Ahora la siguiente. Mi tía Laura compró muchos chocolates. ¿Cuál es el verbo? Compró. Compró. Muy bien, lo vamos a resaltar, a subrayar. Muy bien, ya está. Ahora, ¿quién compró muchos chocolates? Mi tía Laura. ¿Qué será mi tía Laura? El sujeto de la oración. ¿Cuál es el núcleo aquí? Mi tía Laura. ¿Tía o Laura? En este caso, sería tía, ¿no? Mi tía viene a ser ¿qué cosa? El núcleo del sujeto, muy bien. Laura viene a ser ¿qué cosa? ¿A quién se refiere Laura, tía? Ah, Laura es la posición. La posición, la vamos a subrayar de verde. Ya, Laura viene a ser la aposición. La aposición, ya está. Entonces, especificativa, ¿no? ¿Por qué? Porque no está entre comas. La explicativa siempre está entre comas. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, eso es según la estructura del sujeto. ¿Qué encuentras dentro del sujeto? Núcleo, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Todo sujeto siempre va a tener núcleo. ¿Qué es lo que siempre puede o no puede tener? O bien, puede tener aposición, puede tener modificador directo o puede tener directo. No necesariamente todos los sujetos tienen, pero siempre va a tener núcleo. Ahora, clases de sujeto. La clase pasada habíamos trabajado acerca de los sujetos tácitos y expresos. ¿Qué es expreso? Cuando el sujeto está dentro de la oración, por ejemplo. Una caja de manzana trajo Luis la semana pasada. Trajo, ¿qué cosa es? El verbo. Trajo es el verbo. ¿Quién trajo, Luis? ¿Quién trajo una caja de manzana? Luis. ¿Quién trajo una caja de manzana? Luis. Ah, Luis, ¿qué cosa es el sujeto de la oración? Expreso. Una caja de manzana trajeron la semana pasada. ¿Quién trajo una caja de manzana? Él, ¿no? Él, ¿no? Una caja de manzana, ellos sería acá, ¿no? Acá lo vamos a agregar. Ellos. Ellos. Ya está, ¿no? Entonces, este caso, como no está escrito, es un sujeto tácito. Yo lo estoy poniendo. ¿Sí? Tácito es cuando el sujeto no está escrito en la oración, pero se sobreentiende. Y expreso es cuando está escrito. Clases de sujeto. Tengo un sujeto simple porque solamente voy a tener un núcleo. Ellas salieron de compras. El verbo es salieron. Salieron, ya está, este es mi verbo. ¿Quiénes salieron de compra? Ellas. Ellas, ¿qué cosa es? El sujeto de la oración. El sujeto, muy bien. Y tiene un solo núcleo. Ya está, muy bien. Ahora, ¿por qué compuesto? Vamos a ver, salieron, ¿qué cosa es? Es mi verbo de la oración. Juana y María, ¿quiénes salieron de compras? Juana y María, este es el sujeto.
Y este sujeto tiene dos núcleos, que viene a ser Juana, es un núcleo. Juana es un núcleo. Ya está, Juana. Y María es el otro núcleo. Está, tiene dos núcleos. Por eso se llama sujeto compuesto, porque tiene dos núcleos. Complejo. La actriz de la novela es muy reconocida. Ya, muy bien. ¿Cuál es el verbo? Es. ¿Sí? Acá también lo voy a subrayar, el verbo es. Ya está. Ahora, la actriz, ¿quién es muy reconocida? La actriz de la novela. Este es el sujeto. Incomplejo. ¿Quién es muy famosa? Cantante, ella. Ya está. ¿Por qué esto es complejo? Porque aquí vamos a encontrar que hay modificador directo, hay núcleo de sujeto y hay un modificador indirecto que el nexo viene a ser de. Compleja porque no tiene modificadores, ¿sí? Puede tener también aposición. En el caso del incomplejo, no, solamente va a tener núcleo. ¿Sí? Solamente tiene núcleo, en este caso que es ella. Ahora, agente o activo. Es cuando el sujeto realiza la acción, porque muchas veces también el sujeto no realiza la acción, el sujeto recibe la acción. Por ejemplo, ¿cuál es el verbo aquí? Recorrió. Lo vamos a resaltar. Y aquí también una vez, aquí el verbo es todo, fueron comprados. Recuerda que es una oración, es un verbo compuesto que habíamos trabajado en la clase de verbo. Fueron comprados. Verbo auxiliar más un participio que termina en ado. ¿Sí? Agente o activo, a ver. Juan recorrió todo el mercado para conseguir las verduras. ¿Quién recorrió todo el mercado? Ah, Juan. Juan, ¿qué cosa es el sujeto? Y en este caso, Juan realiza la acción. ¿Qué acción está realizando? De recorrer todo el mercado. Ahora, fueron comprados. ¿Quiénes fueron comprados? Las verduras. Ya está. Las verduras viene a ser el sujeto. Pero las verduras, ¿realizan la acción de comprar? No, la acción lo realiza Juan. Las verduras son comprados. ¿Sí? Es por eso que en este caso el sujeto no realiza la acción, sino recibe la acción. Y a este se le conoce como un sujeto paciente o pasivo. ¿Sí? Muy bien, con eso vamos a trabajar nuestras actividades del día de hoy, que son las mismas actividades que van a trabajar en su libro. ¿Sí? Vamos a ver. La primera actividad te dice, coloca verdadero o falso según corresponde. En la oración, la arena está formada por fragmentos muy pequeños de rocas. ¿El sujeto es rocas? A ver, vamos a ver. ¿El verbo cuál es aquí? Está. ¿Sí? Y ahora pregunta, ¿quién está? ¿Quién está formada por fragmentos? ¿El sujeto cuál sería? ¿Quién está formada por fragmentos muy pequeños de rocas? La arena, el sujeto es la arena. Acá dice que el sujeto es rocas. ¿Verdadero o falso? Sería falso. La siguiente, el sujeto de la oración. La arquitectura es la manifestación artística más importante de los romanos. Tiene dos núcleos. A ver, ¿cuál es el verbo? Es. ¿Quién es la manifestación artística más importante de los romanos? La arquitectura. ¿Sí? Significa que el núcleo, ¿cuál es? Si el sujeto es la arquitectura, el núcleo es arquitectura. ¿Cuántos núcleos tiene? Uno. Entonces eso sería falso. Luego te dice en la oración, y así sucesivamente, estos también lo vamos a trabajar igualito, ¿sí? Muy bien, recuerda, aquí yo tengo esta oración de acá. La casa de María es muy antigua, ¿sí? Recuerda, ¿cuál es el sujeto aquí? Es, ¿sí? Núcleo de predicado. ¿Quién es muy antigua en la recta? ¿O qué es muy antigua en la recta? Entonces, lo que no funciona con quién sería qué, ¿no? La casa de María, que viene a ser, entonces, el sujeto y todo lo demás predicado, ¿no? Ahí está, sujeto y predicado. ¿Sí? Esto de acá lo estoy explicando para que puedan resolver las otras tres que faltan, ¿no? Ahí tengo el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? La casa de María. ¿El núcleo cuál es? Casa. ¿La qué será? Modificador directo. De María, que tiene un nexo que viene a ser de, será el modificador indirecto, ¿no? Muy bien. Este ejemplito nos va a ayudar para resolver las tres
enunciados que tenemos que poner verdadero o falso. Luego, en la otra pregunta te dice, marca las afirmaciones verdaderas en relación con las siguientes oraciones. ¿Sí? Te dice, la hermana menor de Carlos prepara deliciosos postres. ¿Sí? Vamos a trabajar con esa oración. A ver, dice acá. El verbo es prepara. ¿Quién prepara deliciosos postres? La hermana menor de Carlos, viene a ser sujeto. Y prepara deliciosos postres el predicado, ¿no? A ver, tenemos al sujeto, la hermana menor de Carlos. Hermana, núcleo de sujeto. La, modificador directo, que es un artículo. Menor, es un adjetivo, modificador directo. De Carlos, tiene un nexo de, será modificador indirecto. Ahora vamos a las preguntas. Esto acá se refiere a la segunda oración, no lo hemos hecho. Eso también a la segunda. Dice, en la primera oración, ¿hay un modificador indirecto? Sí, sí hay. Entonces le vas a marcar con una X porque es verdadero. La última dice, en la primera oración, la y menor son modificadores directos. La y menor son modificadores indirectos y hermana es núcleo, sí, muy bien, entonces será verdadero y le pones una X. Lo mismo vas a hacer con la oración segunda. Primero resuelve la oración segunda y luego vas marcando si es verdadero. Si es verdadero le vas a poner una X. Y si no es verdadero lo vas a dejar en blanco, ¿ya? Vamos a la siguiente. Te dice, identifica los modificadores directos e indirectos en los sujetos de las siguientes oraciones y completa los cuadros. Dice, pocos actores de televisión trabajan en el teatro. Verbo, ¿cuál será? Trabaja, trabajan sería ahí. Le antepongo los pronombres, ¿no? Ellos trabajan en el teatro. Ahora, ¿quiénes son ellos o quiénes trabajan entonces, no? Pocos actores de televisión. Sería que el sujeto, ¿cuál es? Pocos actores de televisión. ¿Sí? ¿Quiénes trabajan en el teatro, no? Pocos actores de televisión, viene ese sujeto. ¿Cuál sería ahí modificador directo? A ver, primero, identifiquemos el núcleo. El núcleo sería actores. ¿Sí? Modificador directo sería pocos, que está determinando actores. De televisión, tiene un nexo de. Sería modificador indirecto, de televisión. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer con la segunda, ¿no? Acá sería el verbo alteran. ¿Quiénes alteran a todos con sus ladridos? Sus pequeños perros. ¿Cuál es aquí el núcleo? Perros. Sus, ¿qué cosa es? Modificador directo. Y pequeños, también modificador directo porque es un adjetivo. ¿Sí? Sus y pequeños, ¿no? Aquí no hay MI, entonces lo dejamos en blanco. Luego te dice aquí, en la 6, subraya solo las aposiciones explicativas. ¿Sí? Explicativas quiere decir que la posición va a ir entre comas. Y te dice que subrayes, nada más. A ver, vamos a ver la primera. Acá dice, el cantante Luis Miguel, el Sol de México, ha visitado el Perú muchas veces. ¿Cuál es el verbo? Ha visitado. ¿Quién ha visitado el Perú muchas veces? El cantante Luis Miguel, el Sol de México. Todo esto de acá, ¿qué cosa es? El sujeto. ¿Cuál es la posición? El Sol de México. Está entre comas. Sí, es explicativa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a subrayar. Lo mismo voy a hacer con la otra. Esta. Mis compañeros Jorge y Daniel son muy buenos jugadores de tenis. ¿Cuál es el verbo? Son, ¿no? ¿Quiénes son muy buenos jugadores de tenis? Mis compañeros Jorge y Daniel. ¿Esto de acá qué cosa es? El sujeto, muy bien. En este caso, ¿cuál es la posición? Jorge y Daniel, porque acá te dicen mis compañeros son muy buenos. Ahora, ¿quiénes son esos compañeros Jorge y Daniel? Tiene que Jorge y Daniel viene a ser la posición y no está entre comas. ¿Sí? Si no está entre comas, significa que no es explicativa, es especificativa. Y acá te dicen que solo subraye las explicativas. Un ejemplo más, el último, el que sigue. Acá el verbo es juega. ¿Quién juega de manera impecable? Cristiano Ronaldo, el goleador de Madrid. Esto es el sujeto. Cristiano Ronaldo
¿Quién es el sujeto? Goleador del Real Madrid. ¿Se refiere a quién? A Cristiano Ronaldo. Significa que esto es la posición y como está entre comas, será explicativa. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a subrayarlo. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. La 7 dice, agrega posiciones especificativas y explicativas a cada una de las siguientes oraciones. Bueno, acá te viene varias y te voy a explicar la primera. Dice, Joel toma una gaseosa con sus amigos. Dice que le agregues una especificativa y una explicativa. Recuerda, especificativa no tiene comas, va antes. Y la explicativa va entre comas y va después. El pequeño Joel, este caso sería especificativo, ¿no? Acá sería, el pequeño Joel tomó una gaseosa con sus amigos, especificativa. Acá sería pequeño, ¿no? ¿Sí? Va antes, es por eso que no va entre comas. Si yo pongo Joel, el pequeño, ahí sí iría coma, ¿no? ¿Sí? Cuando la posición va antes del nombre, será especificativa y va sin comas. Ahora, la explicativa, ¿cómo sería? Joel, el más pequeño, toma una gaseosa con sus amigos. Explicativa. Esto está entre comas. Ah, es explicativa, ¿no? Recuerda, simplemente invertimos, ¿ya? Invertimos. Muy bien. Ahora vamos a ver la siguiente. Dice, reparar, lee el siguiente texto y responde. ¿Cuál es el sujeto que concuerda con el verbo subrayado en cada oración? Acá el verbo es podemos, tendremos, sabemos, podemos, comprobaremos. Están subrayados los verbos aquí. ¿Cuál sería el sujeto que concuerdan todos? Recuerda que cuando yo identifico el verbo, ¿qué hago? Antepongo los pronombres yo, tú, él, nosotros, nosotras, ellos, ellas. ¿Qué pronombre le pondrías? En ocasiones, él podemos, yo podemos, tú podemos, ustedes podemos, vosotros podemos, vosotros también puede ser, ¿no? Pero ¿cuál sería? Nosotros, ¿no? Nosotros podemos, nosotros tendremos, nosotros sabemos, nosotros podemos, nosotros comprobaremos, ¿sí? Podemos encontrar, dice, en nuestras casas grietas en el yeso que cubre una pared, es esta de acá, esta oración. Yo le puedo agregar el verbo es podemos y le puedo anteponer el pronombre nosotros. El sujeto sería tácito, porque no está escrito. Dice, en ocasiones podemos encontrar. Ya se sobreentiende que acá dice, en ocasiones nosotros podemos encontrar. No hay un sujeto tácito. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Lee el siguiente texto y luego subraya los sujetos y analiza su estructura. Es decir, ejercicio número 11. Tú vas a leer, aquí hay una oración, invento chino. El helado es un invento chino, aquí hay una oración. Los habitantes de Pekín de 5.000 años atrás eran aficionados a los chupetes de leche y a las raspadillas de naranja. Acá hay otra oración, hay dos. En la Edad Media, otra oración. Marco Polo, otra oración. No, está bien, este era con Marco Polo, un viajero italiano, introdujo en Europa el arte de la fabricación de helados, una oración. En Italia surgió hacia el siglo XIV el famoso helado de Tutti Frutti. Los helados italianos adquirieron, acá, ahí termina una oración, la otra oración. Los helados italianos adquirieron pronto un gran prestigio. Otra oración, en el siglo XX la principal innovación en el campo de los helados ha procedido de Estados Unidos. Otra oración, allí nacieron los populares barquillos. Otra oración, la inventora. ¿Sí? Otra oración, una joven vendedora de helados. Otra oración, hizo una fortuna gracias a su hallazgo. Es decir, hemos encontrado varias oraciones. ¿Qué vas a hacer con esas oraciones? Te dice aquí en el cuadrito solo vas a ubicar el sujeto. Por ejemplo, en la primera oración, el helado es un invento chino, el sujeto es el helado. Ahora, ¿cuál es la estructura de este sujeto? El, ¿qué cosa es? Modificador directo. Y el lado, ¿qué cosa es? Núcleo. Ya está. En la siguiente oración, eran aficionados, es el verbo, ¿no? ¿Quiénes eran aficionados? Los habitantes de Pekín de 5.000 años atrás. Ahí está, ¿no? Los habitantes de Pekín de 5.000 años atrás. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Pues, habitantes.
¿sí? Habitantes. Este es el núcleo de sujeto. Los, ¿qué cosa es? Modificador directo. De 5.000 años, no, de Pekín, modificador indirecto. De 5.000 años, otra vez modificador indirecto, ¿no? ¿Sí? Recuerda siempre es de, es a, es como, para, ¿no? Siempre son los nexos en los modificadores indirectos. La otra oración. En la Edad Media, Marco Polo, un viajero italiano, introdujo en Europa el arte de la fabricación de helados. Introdujo, viene a ser el verbo. ¿Quién introdujo en Europa el arte de la fabricación de helados? En la Edad Media, Marco Polo, un viajero italiano. ¿Esto qué cosa es? Es un sujeto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el núcleo sujeto aquí? Marco Polo, ¿no? Viene a ser el sujeto, todo el nombre completo, núcleo sujeto. Un viajero italiano, ¿qué cosa es? Es la posición, ¿no? ¿Qué tipo de posición será? Si está entre comas, será explicativa. En este caso es una posición explicativa porque está entre comas, ¿sí? Por último, tenemos aquí nuestras actividades. Dice, vamos a resolver las páginas 92 y 93, ¿ya? Que son las actividades que estoy explicando. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer en tu cuaderno? Vas a copiar las 8 oraciones del ejercicio 11. Es decir, retrocedemos. Este es el ejercicio 11. Aquí vas a encontrar 8 oraciones. Esas 8 oraciones, aquí yo copié 3. Vas a copiar todo. Pone ahí ejercicio 11 o actividad 11 del libro, tema, el sujeto. Copias las oraciones y vas a ir subrayando de la forma que te voy a explicar acá. Aquí, supongamos, esta es la oración que he copiado. Vas a subrayar. Me vas a subrayar de un color el verbo, luego me subrayas el sujeto, del sujeto, y vas a subrayar todo lo que encuentras en el sujeto, que puede ser Marco Polo, núcleo sujeto, un viajero italiano, a posición explicativa, ¿no? El otra oración dice arte de la fabricación de la... No es la misma oración, ¿no? Ahí está, ¿no? Es decir, acá yo copié 3, vas a copiar las 8 oraciones y vas a ir armando tu estructura, y eso te va a ayudar para responder este cuadrito de acá, para responder esto, ¿no? Puedes ir trabajando a la par con tu cuaderno y tu libro. Muy bien, con eso estaríamos culminando el tema del día de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.